Hola, muy buenas. A ver, en este vídeo lo que os voy a explicar es un poquito los conceptos que intervienen a la hora de planificar una pieza de software. ¿De acuerdo? Vamos a tratar los ciclos de vida de desarrollo y los diferentes tipos de metodologías a la hora de programar. ¿De acuerdo? Entonces, en este tema es muy importante que tengamos en cuenta tres conceptos principales, que son análisis, diseño e implementación. Los iremos viendo y es importante que sepamos qué hace cada uno y cuándo entran en juego. Cuando hablamos de software, siempre es importante a la hora de planificarlo de saber de qué tipo de programa estamos hablando. No es lo mismo un pequeño programa que a lo mejor desarrollamos en 2 o 3 meses que una pieza de software potente que se tardan años en desarrollo, como pueden ser sistemas operativos, piezas de ingeniería aeronáutica o incluso videojuegos. Videojuegos de AAA, pues por ejemplo, están considerados como piezas de software de alto nivel. Entonces, no es lo mismo planificarlos, no es lo mismo el cuidado que se tenga que tener. Por ejemplo, un pequeño fallo en un programa pequeño es fácilmente corregible, pero un pequeño fallo o una ampliación que se quiera tener, se quiera realizar a un gran programa, a posteriori puede generar grandes costes, porque no se sabe exactamente qué implicaciones puede tener una modificación de un código fuera, digamos, de la planificación inicial. Entonces, todas estas cosas se tienen que tener muy en cuenta. Lo primero, saber qué tipo de programa vamos a hacer. ¿Vale? Entonces, aquí os he puesto una serie de estadísticas que hablan un poco de los porcentajes de éxito y de fracaso que suelen tener los programas informáticos. Aquí nos dicen, por ejemplo, que el 65% de los grandes, de los sistemas más grandes, que es mayores de 1 millón de logs, el 65% acaban cancelándose porque acaban siendo inviables. Un 50% de los que son de medio millón de logs, y lo que nos dice es que los programas más pequeños, de unos 100.000 logs, el 75% acaban teniendo éxito. ¿Vale? Es decir, que la dificultad es directamente proporcional al fracaso que puedan tener. Para los que os estéis preguntando qué es un log, es un line of code, es una línea de código, es la unidad de medida para definir cuál es la complejidad de un programa. ¿Vale? Entonces, también nos dice que de todos los programas que se realizan, 2/3 partes acaban entregándose tarde y con unos sobrecostes. Se dan unas fechas que son irreales y al final, o que eran reales, pero se han ido modificando cosas o han habido errores que han hecho que se alargaran los proyectos. Solo 1 de cada 3 acaba a tiempo. Y también nos dice que 2 de cada 3 programas que se sacan al mercado acaban teniendo muchos problemas durante el primer año. Es decir, que debes de contar con un año más, además, después del lanzamiento, para el mantenimiento y modificación y corrección de errores, porque 2/3 partes de los programas que se sacan taraos. ¿Vale? Otro problema que se tiene, vale, primero tengo que decir que esta información está sacada de estadísticas norteamericanas, ¿vale? Entonces hay que un poco contextualizar. Aquí lo que nos dice también es que la industria del software es la industria que mayor cantidad de documentación genera. ¿De acuerdo? Es decir, por cada pieza de software tiene que estar muy documentada para que la gente que venga posteriori sepa cómo se modifican las cosas, qué es lo que hace cada bloque de código, y al final lo que acaban diciendo es acabamos con más documentación que programa. Es más, aquí lo que dice es que se llegan a hacer documentaciones que para un desarrollador tardaría 40 años en leerla. Como de costumbre, o sea, como os he dicho, esto habla de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en España no se tiende a documentar tanto, ¿vale? Se tiende a ir un poquito más a pelo. Bueno, ya hablaremos de la documentación porque también es importante a la hora de planificar. Junto al desarrollo siempre hay una documentación de lo que estamos desarrollando y es importante saber o evaluar si merece la pena perder el tiempo en documentación que nadie va a leer. Básicamente es lo que nos viene a decir esta diapositiva, ¿no? Nosotros no tenemos tanto problema porque solemos tender a documentar muy poco, incluso demasiado poco. Y aquí lo que nos dice son las razones por las que suele fallar o sí, fracasar un proyecto. Y las primeras nos dicen, fijaos la primera, objetivos de un proyecto no realísticos o inalcanzables.
Es decir, te viene una persona y te pide una serie de requisitos de un programa que son imposibles de asumir, ya sea a nivel de económicos o a nivel temporales o a nivel técnicos o cualquier cosa. Lo primero es el plantear proyectos irreales. Lo mismo que, mira, fijaos, en el segundo joder, esto traduce al inglés. Básicamente, que los requisitos que nos da la persona no sean muy bien específicos. Es por lo que hacíamos, digamos, los diagramas de caso de uso, para tener bien claro qué es lo que quiere el cliente. Una mala especificación de los sistemas, poor reporting of the project status, eso es importante. Quiere decir que yo hago un programa y lo dejo ahí funcionando, me desentiendo y no doy un reporte al cliente, no damos un reporte entre los programadores para ver si falla algo y al final pues acaba apretando por todos sitios, ¿vale? Fijaos que lo que menos influye en el fracaso de un proyecto es temas comerciales o incluso la programación, si la programación es un poco patosa. Está de los últimos, pero es importante, ¿eh? La programación tiene que ser limpia para que sea legible. Y aquí es interesante este gráfico, nos dice los costes que tiene una pieza de software en función del tiempo de vida que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que nos está diciendo es, contra más largo sea una pieza de software, más dinero tienes que invertir. No es lo mismo que yo, por ejemplo, soy un cliente y te pido una página web que digo, mira, quiero promocionar durante 15 días un producto y quiero una página web que al hacer clic se abre un formulario y me llega un mail y yo envío el producto, ¿vale? Y esto es una oferta que dura, pues 15 días. Y te pago, pues 500 euros. Bueno, pues es asequible, ¿no? Pues tú con los 500 euros le haces una página sencillita y no hay ningún problema. Ahora bien, te viene el mismo señor y te dice, mira, quiero hacer una tienda online para mi tienda de ropa deportiva y te doy 500 euros. Tú si lo aceptas, no deberías, pero si lo aceptas dices, vale, pues yo te hago una tienda online por 500 euros. Vale, esa tienda online va a tener una vida mucho más larga y al cabo del mes probablemente tenga el señor y te diga, oye, que es que no se puede cambiar el color de la ropa. Yo ya, por 500 euros que quiera. Ah, pues quiero que esto lo pueda hacer. Bueno, pues pagas 1.000 euros. Ah, pues yo quiero ahora que se puedan hacer códigos de descuento. Vale, pues otros 700 euros. ¿Por qué ese sobrecoste? Porque no hiciste una correcta inversión inicial. Pagaste muy poco por un proyecto muy grande. Básicamente es el resumen de este gráfico, ¿eh? Que si tú haces una muy buena inversión al principio, luego digamos que tienes una estabilidad presupuestaria. Pero si tú fuiste, digamos, muy rácano al principio para intentar hacer una pieza de software muy barata, después los gastos de corrección y de empleación se te pueden disparar, ¿vale? Triángulo de éxito, ¿vale? Esta es una diapositiva en la que no estoy muy de acuerdo, pero la he puesto un poco para crear debate. Aquí nos dice que para tener un éxito en nuestra pieza de software tenemos que tener una correcta, digamos, planificación. Aquí te lo ponen como notación UML, recordamos, diagramas de casos de uso, diagramas de clases, etcétera, etcétera. Unas correctas herramientas, los IDEs, y una correcta metodología. Y si tú tienes todo esto bien, pues tienes éxito. Esto me recuerda un poco los libros de autoayuda, ¿no? Las claves del éxito. Bueno, que se lo quiera creer, pues que se lo crea. No creo que haya una fórmula mágica del éxito. Aquí no pone nada sobre el personal que utilizas, las personas, no pone nada sobre, no sé, las especificaciones del cliente, el tipo de producto, no sé, es un poco ambiguo. Pero bueno, lo pongo aquí por si un poco para que veáis que yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Con esto sí que estoy de acuerdo. A la hora de planificar un proyecto, tenemos que pensar los recursos que tengo, el tiempo del que dispongo y lo que se me está pidiendo hacer, ¿vale? Estos son los tres pilares fundamentales que yo tengo que tener en la cabeza a la hora de hacer una planificación. De qué dispongo, de qué tiempo y qué es lo que me piden, ¿vale? Y con eso tienes que crear algo posible. Si yo tengo unos requerimientos con un tiempo, unos requerimientos muy altos con muy poco tiempo, este proyecto no tiene futuro, evidentemente. Si yo tengo mucho tiempo y tengo unos requerimientos, pero solo tengo una sola persona trabajando, pues tampoco va a ser viable, ¿vale? Tiene que haber un equilibrio entre estos tres factores. Esto sí que estoy de acuerdo, en esto no mucho, ¿vale?
Vale, pues para lograr tener éxito necesitas una muy buena, correcta planificación y un seguimiento de esta tarea. Y muchas veces fallamos o en esto o en esto. Muchas veces, sobre todo cuando son software pequeños, no hacemos planificación directamente, pues vamos a hacer la página web o vamos a hacer nuestro programa sin haber planificado pues cuáles van a ser los tiempos, que voy a trabajar primero, sino que vamos un poco al paso. Entonces, eso tiene la problemática de que seguramente tu proyecto se va a alargar muchísimo en cosas superfluas y no vas a ir a lo que realmente es importante porque no has tenido una buena planificación, aparte de no poder decirle al cliente cuándo lo vas a entregar. Eh, y un seguimiento de la planificación. Yo puedo tener una planificación de putísima madre, planificarlo todo al milímetro, pero luego no lo cumplo. Pues entonces, ¿para qué has hecho la planificación? O sea, está muy bien empezar, pero luego tienes que ser riguroso a cumplir los plazos que tú mismo has establecido o que el jefe te ha establecido, ¿de acuerdo? Aquí volvemos a mencionar el tema de la planificación, tiene que contemplar, digamos, lo que se te pide, los recursos y el tiempo, ¿vale? Y que las actividades se llevan a cabo dentro de un proceso definido. Esto es un poco como los requisitos de software que os decía anteriormente en el otro vídeo, que era que un proyecto tiene que ser finito, ¿vale? Tiene que tener una duración. Aquí sale toda esta gente triste porque tiene que trabajar para poder cobrar, pero en realidad es así. O sea, si tú no estableces un periodo de tiempo o unas características en las que dices, vale, ya hemos acabado, eso se puede alargar y es que no te van a pagar, porque hasta que no esté acabado no te pagan, así que es importante decir, vale, pues hacemos hasta aquí, me pagas y si quieres luego, pues ampliamos. Vale, entonces aquí empezamos ya con el concepto de ciclo de vida. A la hora de planificar, tenemos que tener en cuenta el concepto de ciclo de vida, que son aquellos pasos que yo tengo que seguir para llegar desde lo que me pide el cliente hasta lo que yo le voy a entregar, digamos, el producto final. Y aquí empezamos ya con el tema de los conceptos que os había dicho inicialmente: análisis, diseño e implementación. Cuando hablamos de análisis, fijaos que aquí pone, independientemente de la arquitectura, el análisis son todas aquellas necesidades que nuestros clientes nos están pidiendo que tengan nuestro software. Por eso sale aquí, analistas más clientes. Son las reuniones, básicamente. Análisis es igual a reuniones, en las que nosotros le establecemos una serie de diagramas en la que le decimos, ¿es así como lo quieres? Entonces, ellos verifican que el análisis que nosotros estamos haciendo de sus necesidades sea el correcto. ¿De acuerdo? Bien, una vez tengamos todos claros qué es lo que quiere el cliente, entramos un poco en el diseño y aquí sí que depende de la arquitectura. El diseño lo hacen los programadores. ¿Un análisis lo podría hacer un comercial? Bueno, mejor no. Podría, pero mejor que sea una persona con conocimiento, ¿vale? Pero siempre es digamos, con la conexión directa con el cliente. A partir de este punto, empezamos a analizarlo los desarrolladores. Empezamos a hablar en lenguaje máquina sabiendo que, bueno, vamos a funcionar en tal lenguaje de programación, vamos a realizar, yo qué sé, vamos a construir, vamos a utilizar diferentes clases y las definimos, ¿vale? Por eso aquí, si os fijáis, hay un diagrama de clases, porque es el lenguaje más parecido a los programadores. Entonces, una vez hecho el análisis y el diseño, empezamos con la implementación, que es picar código, ¿vale? Picar código viene después de el análisis y el diseño. Aunque muchas veces empezamos por aquí porque nos hace más ilusión y nos gusta más, es importante saber que hay dos pasos previos, análisis y diseño. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que estos son los tres bloques principales a la hora de planificar, digamos, un desarrollo.